Hola hermanos, Dios les bendiga. Qué gozo tan grande poder estar otra noche más con ustedes en nuestro estudio bíblico. Como bien saben, desde la semana pasada, pues cambiamos de los miércoles para los jueves. Cambiamos para los jueves para poder hacer un programa que queremos hacer con la iglesia, comenzar nuestros cultos de oración. Los martes pronto estaremos comenzando y entonces pues nos era más viable que tomáramos el jueves para el estudio bíblico, pero aquí estamos, jueves para aprender. Teníamos el miércoles de aprender, hoy tenemos el jueves para aprender. Saludo a todos los hermanos que siempre están atentos a los estudios bíblicos. Hoy vamos a estar hablando del Sermón de la Montaña, como hemos venido en nuestra secuencia desde que comenzamos nuestros estudios. Estamos hablando de la vida de Jesús y estamos en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo. Hemos tenido 3, hoy esta es la tercera noche que estamos dedicando a las bienaventuranzas y ya tenemos que terminar las bienaventuranzas porque tenemos que continuar. Entonces, tengo un detallito que decirle. Quiero decirle que el Sermón del Monte es el manifiesto de un rey sobre su reino. Es el manifiesto de Jesús sobre el reino de Dios, sobre el reino de los cielos. Contiene la ley que Dios le dio a Moisés, la contiene elevada a niveles tan altos que el hombre no puede alcanzar por sí mismo. La ley que Dios le dio a Moisés y encontramos en todo el libro lo encontramos en los libros, en los primeros libros de la Biblia, en el Pentateuco. Vamos a encontrar en Éxodo 20 la ley, vamos a estar encontrando todos los mandamientos. Pues pareciera como si lo que Jesús habla fuera más sencillo. Sin embargo, es difícil y lo vamos a estar viendo. Pues busquemos, por favor, en nuestras Biblias, busquemos el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, y vamos a estar orando. No vamos a comenzar, no vamos a hacer nada en nuestros encuentros estudiando la Biblia, a través de la Biblia, nuestros jueves, sin antes rogarle a Dios que nos ayude con la interpretación, con la exposición y con la comprensión de su palabra. Que el Espíritu Santo nos asista en esta preciosa noche de estudio bíblico. Oremos, hermanos. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias. Te damos muchas gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tú nos ayudas, porque tú ayudas a tu pueblo. Porque en estos tiempos, Señor, difíciles que se están viviendo, tu palabra, Señor, es vida. Tu palabra es la vida de tu pueblo. Tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo, que nos recuerda lo que tú hablaste, nos ayuda, nos consuela y nos guía. La palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Hermanos, sepa que la palabra de Dios es quien le va a guiar en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Es solo la palabra de Dios. No vaya a creer que usted puede andar con sus pensamientos sin rumbo, porque no encontrará realmente el camino correcto. Entonces, estudiemos la palabra de Dios como hemos venido haciendo. Te saludo, Nora, que estás allí mandando tus bendiciones. Eres la primerita. Yo me imagino que Ulises también está por ahí. Pues estamos leyendo. Hoy estaremos del versículo 5, el capítulo 5 del verso 5 al verso 9. Y lo vamos a estar leyendo. Dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y en las dos clases anteriores a esta que dimos acerca de las bienaventuranzas, pues hablamos de bienaventurados los pobres en espíritu y bienaventurados los que lloran. Lo que sigue son los mansos. Y vemos todas estas bienaventuranzas que sabemos que está relacionado con una felicidad sin límite, con una felicidad diferente a la que el mundo nos puede dar y con una felicidad que va a durar eternamente, que vamos a comenzar a vivir la bienaventuranza, la felicidad de Dios cuando aceptamos a Jesucristo y cuando nos convertimos en hijos de Dios. Entonces yo pregunto, hemos leído bienaventurados, dice los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores, los que lloran, y todas estas bienaventuranzas alcanzarán a los que cumplen estos requisitos. Y yo pregunto, y me gustaría que los que están allí conectados, Titi Gualesca, Dios te bendiga, es bueno para mí verte allí también, como dice Nora, pues me gustaría poder preguntarles, ¿realmente es fácil ser manso? Es fácil, y cuando dice aquí el texto bíblico, tener hambre y sed de justicia, la justicia es el deseo de la ley de Dios, el deseo de cumplir con los requisitos de Dios, con los mandamientos de Dios. Ahora, ¿será fácil? Si dijimos cuando comenzamos que es la ley de Moisés, pero elevada a niveles tan altos, que el hombre por sí solo no puede cumplir con todo eso, pues realmente no es fácil. No es fácil ser manso cuando te están agrediendo, cuando te están haciendo tantas cosas. Yo digo, será fácil en los tiempos que estamos viviendo ser manso. Será fácil ser manso cuando tus hijos se rebelan en la casa, cuando tu esposo o tu esposa no piensa como tú, cuando hay escasez en medio de un matrimonio, hay diferencias en el hogar, no están las cosas como nosotros quisiéramos, no podemos alcanzar lo que deseamos. ¿Será fácil ser manso, mantenerse manso? ¿Será fácil cuando llega tu jefe de tu trabajo y te dice cosas horribles, o tu compañero o tu compañera, tu vecino? ¿Será fácil mantenerse manso? Yo creo que no. Usted mismo puede responderse. Tampoco es fácil que a usted le guste más el evangelio, que a usted le guste más cumplir con la ley de Dios, estar haciendo la voluntad del Señor. Y no hablo de ir a la iglesia, porque realmente en la iglesia todos somos cristianos. Cuando nosotros llegamos a nuestro culto, alabamos, adoramos a Dios, estamos en medio de los hermanos, estamos hablando salmos, estamos hablando palabra de Dios, pues todo el mundo ahí es cristiano, todo el mundo está contento, todo el mundo quiere cumplir. El problema está cuando usted sale de la iglesia, cuando usted ya no está entre los hermanos, cuando usted está solo en su casa. Será fácil tener más deseo cuando está en su trabajo, en el mundo. Será fácil tener más deseo por la palabra de Dios que por lo que el mundo le ofrece. Evidentemente, no es fácil. Nadie dijo que era fácil ser cristiano. Entonces tenemos ser misericordioso, tener misericordia y amor, tener un corazón limpio, que no piense mal de las personas, aunque las personas pues nos hagan daño. ¿Será fácil? Mire, yo quisiera poder comparar estas demandas de la ley de Cristo con las palabras del apóstol Pablo. Quisiera compararlo porque encontramos a un Cristo que nos está diciendo, si ustedes cumplen, si ustedes son así, pues ustedes van a ser felices. Quiere decir que lo contrario a la felicidad es la infelicidad. Si realmente no logramos tener mansedumbre, no logramos ser pacificadores, no logramos tener un corazón limpio, pues no vamos a tener esa felicidad, esa bienaventuranza, ser bienaventurados, no vamos a alcanzarla. Ahora,
Pablo es un hombre que ama a Dios, que ama la ley de Dios. Un hombre enteramente dedicado a la obra del Señor. Y vamos a ver sus palabras en Romanos 7. Por favor, yo me gustaría mucho que todos encontraran pues en su Biblia el libro de Romanos, el capítulo 7, y vamos a estar leyendo de Romanos 7, comenzaremos por el verso 15 y terminaremos en el 8, en Romanos 8, en el verso 4. Así que por favor, busque su libro de Romanos, le estoy dando su tiempo, y yo se lo voy a leer para aquellos que o tienen escasez de vista o sencillamente prefieren oírlo. Dice Romanos 7, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Pablo está diciendo, yo sé que la ley es buena, yo sé que la palabra de Dios es buena. Y yo Marilé sé que la palabra de Dios es buena, que la Biblia es buena, que todo lo que nos enseña el Señor es bueno. Usted también lo sabe. Usted podrá decir es difícil, es prácticamente imposible, pero en el fondo de su corazón sabemos que es lo correcto. Sabemos que es bueno. Dice Pablo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Está diciendo el apóstol Pablo, yo quiero hacer el bien. Yo quiero ser manso, yo quiero tener un corazón limpio. Yo quiero ser misericordioso, que es lo que está diciendo el Señor en las bienaventuranzas. Dice, vas a ser feliz si eres manso, si tienes hambre de la palabra de Dios, si eres misericordioso, tienes limpio el corazón, eres un pacificador, lloras con los que lloran, sufres con los que sufren. Todo eso es bueno. Todo eso es bueno, dice Pablo, yo quiero hacer el bien y me encuentro que no hago lo que yo quiero. Dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Nosotros queremos, ¿verdad?, cumplir con las demandas de Dios, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que está en mí. Y nos vamos a detener en esto que está diciendo el apóstol Pablo, porque está estrechamente relacionado con lo que el Señor Jesús nos está pidiendo. Está estrechamente relacionado, y le digo porque cuando nos vamos a ir, dijimos, vamos a estudiar todos los textos bíblicos, vamos a hacer un viaje a través de toda la Biblia y vamos a interconectar todos los pasajes bíblicos para ver la Biblia como un todo. La Biblia tiene un solo mensaje, uno solo. Y lo vamos a estar todo lo que se relaciona con el hombre, todo lo que está escrito de parte de Dios para que nosotros sepamos, tiene que ver con nuestra salvación, con nuestra redención, con nuestra vida eterna. Y para eso vamos a estar recordando qué sucedió en el huerto del Edén. Vamos a estar recordando qué hizo Dios. Dios nos creó. Dios creó al hombre, creó a Adán. Sabemos toda la historia del huerto del Edén, cómo el Señor hizo un maravilloso paraíso y se lo regaló a Adán. Él hizo a Adán después que había hecho el maravilloso regalo que le daría a Adán. Ya esto lo hemos hablado en otras clases. Y sabemos que Adán desobedeció. Sabemos que Dios creó un plan para que Adán pudiera estar de nuevo con Dios, con su Padre. Y en el momento que Adán desobedece, en el momento que Adán se aparta del Señor y rechaza ese regalo maravilloso y lo pierde y cae en manos de Satanás, queda Adán totalmente esclavo del pecado,
pues es lo que se conoce como pecado original, que le es transmitido a todo el género humano y que nacemos en pecado. Como dice el rey David, en pecado he sido concebido. Quiere decir, en el momento de la concepción, ya el hombre es un hombre pecador. El niño que nace afectado por el pecado original. Dios te bendiga, mi Lady. Qué gozo ver tu Facebook. Aleluya. Y les sigo diciendo, ya el hombre nace afectado por el pecado original. Y esto es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Dice, así que porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que está en mí. Esta ley que está en el apóstol Pablo, que está en todos los hombres, no es nada más que aquel pecado que heredamos de la desobediencia de Adán. Eso es así. Usted querrá hacer el bien y usted encontrará una resistencia de su interior. Seguimos, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pablo conocía las escrituras. Nosotros también sabemos lo bueno y lo malo. Lo sabemos, hermano. Nosotros sabemos lo que debemos hacer. Y estamos ahora hablando de la palabra de Dios y usted puede deleitarse conmigo y con los que están ahora conectados y con los que estarán viendo este estudio después. Pues si miramos las clases anteriores, vamos a ver que tienen varias reproducciones. Si miramos los cultos, vamos a ver varias reproducciones también. Y todas las personas pues se deleitan en su interior. Usted no se está deleitando con un plato de comida, usted se está deleitando con su mente. Usted está pensando, está sintiendo en su corazón, sí, Dios es bueno, Dios me ha bendecido, Dios es maravilloso. La palabra de Dios es maravillosa, me gusta escuchar la palabra de Dios, me gusta leer los salmos, me gusta, y usted se deleita en el interior suyo con la ley de Dios, con la palabra. Pero, dice el apóstol Pablo en el verso 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y podemos poner muchos ejemplos. Por ejemplo, el alcohólico, la persona que padece tristemente de esta enfermedad, pues no quiere, muchas veces no quiere hacerlo, pero es un vicio, es un deseo que no puede controlar, es algo difícil. Así también sucede con otras muchas cosas, con las personas que caen tristemente en el juego y no pueden parar y pierden sus posesiones y pierden su salario y pierden sus matrimonios y van perdiendo porque no pueden controlar esa tendencia al pecado. No pueden controlarlo. Y el que puede tiene que darle gracias a Dios. Y vamos a seguir. Entonces, así es el poder que el pecado, que el hombre natural, nosotros naturalmente, pues el pecado puede llegar a dominarnos y hacer cosas horribles con nuestras vidas y destruir nuestras vidas, destruirlas totalmente. Entonces, vamos a seguir. Dice Pablo en el verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuántas veces usted y yo hemos dicho algo que no queremos o hemos hecho algo que no queremos y decimos, ¿por qué yo tuve que hacer esto? ¿Por qué? Yo no debía hacerlo. Yo sabía que yo no debía hacerlo. Yo sabía que eso no era correcto y sin embargo lo hemos hecho. Dice el verso 25, gracias doy a Dios
por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, ahora, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y cuando vemos cómo Pablo viene describiendo que no puede él mismo, por su propia fuerza, por el ser que él es, conociendo la ley de Dios, conociendo todo, habiendo estudiado en una de las escuelas más importantes teológicas, conocía muy bien la ley, Pablo. Él dice, yo realmente quiero, pero no puedo. Y da gracias a Dios. Y continúa el verso 1 diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire, después de Pablo meditar mucho sobre su imposibilidad de poder cumplir con la ley de Dios, él dice, pues le doy gracias a Dios por Jesucristo, porque él cumplió toda la ley por nosotros. Él le pagó a Dios todo lo que nosotros le debíamos, lo que el hombre le ha debido, le debe y le deberá a Dios. Esto es, los que se convirtieron y aceptaron a Cristo, los que se convierten ahora, los que están por convertirse en el futuro, pues ya han sido liberados de ese poder, Cristo, cuando pagó por todos nosotros, por todas nuestras deudas, nos liberó de ese poder que el pecado tenía, que aún conociendo la ley no podíamos ejecutarla, no podíamos cumplirla, no podíamos andar. Y Cristo, antes de partir, dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, yo les voy a mandar una ayuda infinita. Y hablamos de esta tercera persona de la Trinidad, que es Dios Espíritu Santo. Y dice, como Pablo está diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y usted podrá preguntarse, bueno, ¿esto qué tiene que ver con las bienaventuranzas? Pues le digo, los que andan en el Espíritu sí pueden ser mansos. Los que han recibido la salvación de Jesús, han recibido el beneficio de poder tener el Espíritu Santo morando dentro de ellos y andar conforme a la voluntad del Dios Espíritu Santo, pues entonces sí puede cumplir con la ley de Dios. Sí puede hacerlo, hermanos, sí se puede. Sí se puede con la ayuda del Espíritu Santo. Sí se puede ser manso, sí se puede tener un corazón limpio, sí se puede ser un pacificador, sí se puede ser un hombre que agrade a Dios, que agrade, que le guste la voluntad de Dios, que ame la ley de Dios, más que al pecado, más que lo que el mundo ofrece. Sí podemos con la ayuda del Espíritu Santo. Y está diciendo, ahora pues ninguna condenación. Ahora el verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, de la muerte. Esta contradicción que Pablo tenía, que no podía, hermano. Pablo no podía cumplir con los requerimientos de la ley. Está diciendo que el tener el Espíritu Santo lo libró a él de ese poder que el pecado tenía sobre él. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ya Cristo le quitó al pecado toda la autoridad que tenía sobre todos los que tienen el Espíritu Santo. Todos los que han recibido a Jesús, todos los que son hijos de Dios, ya ese poder no puede dominarlos. Usted puede parar. Usted y yo podemos parar. Usted y yo, no porque usted humanamente, ya le expliqué que nacemos con esta debilidad. Nacemos con esta debilidad dominados por el pecado de Adán, pero en Cristo tenemos el poder de poder parar, de poder ser manso, de poder ser humilde, de poder ser un pacificador,
de poder cumplir con los requerimientos de Dios. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto es hablando de todo lo que su experiencia, la experiencia que Pablo tenía, su lucha interna, que debe ser la lucha de cada uno de nosotros cuando comenzamos a examinar nuestros actos, que comenzamos a decir realmente soy una persona que le agrada a Dios, soy realmente una persona que ama a Dios, que trato de hacer las cosas como a Dios le agradan, de cumplir con los mandamientos de Dios realmente. Y Jesús resumió todos los mandamientos en dos: ama a tu prójimo, ama a Dios y ama a tu prójimo. En esos dos mandamientos se resume toda la ley de Dios. Ahora es difícil de cumplir. Y para terminar, vamos a hacer un examen acerca de otro texto que tiene mucha relación con lo que estamos hablando, y es las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Pablo estaba hablando de la lucha interior, la lucha que él tenía. Él decía, yo quiero hacer el bien, yo quiero amar la ley, yo amo, me deleito en la ley de Dios, amo la ley de Dios, pero cuando yo voy a obrar, yo siento yo que no puedo, hay algo que se revela y yo hago aquello que no me gusta hacer. Bueno, pues eso me encuentro que lo estoy haciendo. Y aquí y dice, gracias por Jesucristo, porque Jesucristo nos envía el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos ayuda en todo esto, y así podemos cumplir con lo que dice el Señor, ser manso y todo eso, y obtener las bienaventuranzas, que es la felicidad que todos queremos alcanzar. Entonces vemos, pero si nosotros no vivimos por el Espíritu, si no aceptamos a Cristo, si no nos deleitamos en la ley de Dios, si no tratamos de buscar esa ayuda del Espíritu Santo, mire lo que dice aquí en Gálatas 5 del 16 al 26, mire bien lo que está diciendo Pablo. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu. Y vuelve a hablar de esa guerra interior. Y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Vuelve a Pablo a decir que el hombre quiere hacer lo bueno y no puede. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, mire lo que va a suceder. Mire, al final, cuando usted no ama a Dios, cuando usted no logra tener esa comunión con Dios, esa relación, no ha logrado interiorizar que Cristo es un Dios bueno, que vino al mundo para ayudarnos a todos, que se compadece de nosotros, que dice, nosotros no tenemos un abogado que nos defiende, un mediador entre Dios y los hombres. Jesús está orando a la diestra del Padre, intercediendo por ti, por mí, por nuestra familia, por todo lo que está sucediendo en este mundo. Dios sufre por lo que el hombre hace, porque Dios ama al hombre. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dice que las obras que el hombre puede hacer, y por eso estamos viendo tantas cosas malas que están sucediendo, porque lo que puede hacer el hombre natural es esto: adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, iras, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales los amonesto, como ya se lo he dicho, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Y si nosotros ponemos ahora mismo las noticias, nosotros veremos qué vamos a ver, hermano. Todo este cuadro que usted tiene aquí, que son las obras de la carne, el adulterio, la inmundicia, la laxivia. Ya no podemos ver, cuando vemos programas humorístico, nos vamos a encontrar con todas estas cosas, con los adulterios, con la inmundicia, con la laxivia. Cuando vemos programas de todo tipo, vamos a encontrar la hechicería, en las novelas, que tantas personas se enganchan, que tantas personas siguen las novelas. Usted va a encontrar enemistades, envidia, pleitos y las expresiones culturales, como son el cine, la televisión,
todo lo que son expresiones corporales solamente reflejan la realidad de los pueblos. Las expresiones culturales reflejan la realidad de los pueblos, lo que están viviendo. Todo eso que usted ve en la novela que le parece imposible, pasa en la vida real. Pasa en la vida real porque es las obras de la carne. Y Pablo está previniendo al pueblo de Dios. Dice, más los que viven por el Espíritu, los que aceptan a Cristo, viven por el Espíritu de Dios. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Quiere decir que esa ley que habita dentro del hombre, que lo lleva a pecar, si tiene el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu está en él, no puede, esa ley no puede contra esa persona, no puede. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y creo que con todo este consejo del apóstol Pablo, nosotros volvemos a las bienaventuranzas y vuelvo a preguntar, ¿es posible que alcancemos la felicidad de la que hablan las bienaventuranzas cuando dice que seamos mansos, que amemos la ley de Dios, que seamos pacificadores, misericordiosos y todas estas cosas? Lo que quieren decir que debemos imitar a Cristo, que debemos imitar a nuestro Señor y así vamos a alcanzar esa bienaventuranza, esa felicidad que todo el mundo desea. Esa felicidad que todo el mundo desea, pues la vamos a poder alcanzar si realmente vivimos una vida en el Espíritu de Dios. Quiere decir, si usted ora, si usted conversa con el Señor, si usted pone su vida delante de Dios, si usted es un hijo de Dios porque recibió a Cristo y aceptó que Él es su Dios, el Espíritu Santo viene a morar en usted y usted va a tener sueños, usted va a tener distintas revelaciones de Dios. Dios va a estar guiando su vida a través de muchas cosas, de experiencias, de la Biblia, de consejos de personas que se van a acercar. El Espíritu de Dios va a estar guiándolo constantemente va a estar guiándolo, pero debemos anhelar tener el fruto del Espíritu Santo y hacer las obras del Espíritu, no las obras de la carne. No podemos en tiempos tan difíciles como se están viviendo, pues dejarnos guiar por todas las cosas que están pasando y ponernos a hacer y pensar cosas que no están acorde con la palabra de Dios o con los mandamientos del Señor, porque no vamos a ser felices. Al final no vamos a lograr lo que queremos, porque todos, y lo dijimos en la primera clase que tuvimos acerca de las bienaventuranzas, que se llama la búsqueda de la felicidad, pues todos deseamos ser felices. Pues hoy terminamos esta clase diciéndole que usted puede lograr todo lo que dicen las bienaventuranzas y alcanzar esa felicidad guiándose por el Espíritu de Dios, orando, leyendo la Biblia, buscando al Señor y tratando de ser cada día un hombre o una mujer que le agrade a Dios. Dios te bendiga. Espero que esta última sesión de las bienaventuranzas haya sido provechosa para ti. Si no sabes de lo que te estoy hablando, puedes ir a las clases anteriores. Están ahí en nuestra página, están aquí en nuestra página, las puedes encontrar. Puedes comentar cuál es tu opinión y puedes reflexionar en la palabra de Dios. En la próxima clase, pues trataremos acerca de qué es ser la sal de la tierra. Y puedes ir pensando qué es lo que es ser la sal de la tierra. Dios te bendiga mucho. Nos vemos el próximo jueves, en otro jueves para aprender. Que Dios guarde tu familia, que Dios sane a los enfermos, es nuestro deseo y nuestra oración. Y que todos podamos vivir una vida en el Espíritu.